perder. Háblales de Cristo, ese es tu deber. Agua que se estanca no podrá correr. Quita la piedra de que el agua corre. Mira que las almas se van a perder. Háblales de Cristo, ese es tu deber. Agua que se estanca no podrá correr. Gracias, bendito Padre, te damos por todas las cosas que haces y seguirás haciendo. Atamos y reprendemos toda fuerza negativa, todo espíritu contrario a este servicio. Lo atamos, lo reprendemos, toda fuerza diabólica en el nombre de Jesús. Y en el nombre de Jesús, oh bendito Señor, te pedimos bendición en este día, que usted tome el control de todas las cosas que se están llevando a cabo en este lugar, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre eterno, te doy en el nombre poderoso de Jesús. Espíritu Santo, toma el control de todo mi ser, espíritu, alma y cuerpo, para traer este mensaje. Se lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Abra su Biblia en Salmos capítulo 92, versículo 12 dice: el justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano. En este día vamos a ver como título de esta enseñanza: el justo tiene que ser como la palmera y el cedro. Dios nos dice que si somos cristianos verdaderos, tenemos que ser como la palmera y como el cedro del Líbano. Tenemos que nosotros estudiar muy cuidadosamente la palabra de Dios, porque en este día vamos a aprender muchas cosas de lo que Dios nos dejó escrito en su santa palabra. Las cosas de Dios se deben de caminar paso por paso para poder llegar a la plenitud de Cristo. Muchos no obedecen este consejo y corren muy rápido para llegar a las alturas y muy pronto fracasan por no seguir las instrucciones que nos dicen que con fe y paciencia se heredan las promesas de Dios. Y cada uno de nosotros hemos heredado la paciencia de nuestro Padre, que por ser paciente nuestro Padre, Él camina paso por paso y le salen todas las cosas a la perfección. Si nosotros pensáramos lo que vamos a hacer, ¿sabes qué? Las cosas nos saldrían muy bien todo el tiempo. Ahora, Dios nos pide que seamos pacientes, como la palmera y el cedro del Líbano. La palmera y el cedro son pacientes. Y Dios nos hace esa petición y nos dice: ustedes tienen que ser pacientes como la palmera y el cedro del Líbano. Tiene que ser del cedro del Líbano, no de otro lugar, sino cedro del Líbano. Y que nos demos cuenta de toda la trayectoria de sus vidas en la tierra, tanto de la palmera como del cedro del Líbano. Empezaremos a ver: el justo florecerá como la palmera. Hay diferentes tipos de palmeras, pero todas ellas no son como los demás árboles, que están atenidos a que alguien les ayude para salir adelante. Escuche bien, la palmera no se tiene a nadie para salir adelante. Las palmeras son trabajadoras y no están atenidas a nadie y luchan para ser diferentes a los demás árboles.
Saben vivir en la escasez y nunca paran hasta llegar a la abundancia para no depender de nadie. Y la diferencia de la palmera a los demás árboles es que sus raíces van en sentido vertical, van hacia abajo. Esa es la diferencia de la palmera con los demás árboles, que sus raíces van en sentido vertical, que llegan a los 6 metros de profundidad. Eso Dios nos está enseñando que nosotros tenemos que profundizarnos como la palmera en las cosas de Dios. Amén. Y las raíces de la mayoría de los árboles van en sentido horizontal, por encima, siguiéndose la corriente el uno con el otro. Ahí entre ellos mismos se alaban. No, hermanos, nosotros tenemos que ser alabados por Dios y no por los hombres. Amén. Es por eso que Dios nos dice a todos los plantados en la casa de Jehová, como palmeras o cedros. Dios tiene palabras hermosas para nosotros. Y Él ve lo interior de nosotros. Y Dios en lo interior nos dice en su palabra, en el Salmo 45, verso 2, Dios nos dice como palmeras y cedros, eres el más hermoso de los hijos de los hombres. La gracia se derramó en tus labios. Por tanto, Dios te ha bendecido para siempre. ¿Para qué quiere Dios que seamos palmeras y cedros del Líbano? Para ser bendecidos para siempre. En otras palabras, Dios dice, no, tú no quieras hacer las cosas por ti mismo. Espera que yo te las dé, para que tú seas bendecido para siempre. Y vemos, amados hermanos, de que Dios nos ha bendecido, amados hermanos, porque fuimos plantados o llamados por Él y no por el hombre. Eso es lo bonito, que tu llamado sea de Dios y no que el hombre te quiera subir solamente porque el hombre le conviene, para que tú hagas todo lo que Él dice, aunque sean mentiras, pero tú le sigas la corriente a ese hombre que te ha puesto en un lugar para que tú enseñes a los demás. Pero Dios dice que nosotros tenemos que ser como las palmeras y los cedros del Líbano. Dios quiere que su pueblo sea como la palmera, que su enfoque está en el crecimiento. Las palmeras no se quedan enanas. Ellas nunca dejan de crecer. Siempre están trabajando para poder florecer y llevar frutos. Tanto en profundizar sus raíces en la tierra, como en llevar su vida hacia arriba, hasta llegar a alcanzar los 30 metros de altura. Esa es la razón por la que nunca descansa. No es conformista la palmera. Nunca dice, ya llegué a las alturas, lo tengo todo, sino siempre se está preparando para cuando venga el ataque del enemigo, nunca la tomen desaprevenida. Siempre está alerta. La hermana palmera no sale de vacaciones y a nosotros nos dice que somos aburridos porque estamos allí profundizando nuestras raíces para no estar atenidos a nadie.
Porque si nosotros buscamos de Dios, Dios nos va a dar la bendición. Así el hombre se oponga. ¿Cuántos no han querido destruirme? ¿Cuántos no han querido pisotearme? Pero ¿sabes qué? El Dios del cielo sabe tratar con toda esa clase de gente. Amén. Él se ha encargado porque Él pelea nuestras batallas cuando somos palmeras y somos cedros del Líbano. La hermana palmera no sale de vacaciones ni anda inventando qué hacer para no estar en la iglesia. ¿Por qué? Porque son árboles que plantó Jehová. Una cosa que el llamamiento sea de Dios y otra cosa que el llamamiento sea de la carne, del hombre. Porque muchos dicen, yo también puedo ser pastor, sí, sí, pero no te llamó Dios. ¿Por cuánto tiempo lo vas a hacer? O del primer golpe vas a decir, quítame los guantes, me hicieron ver estrellitas. No, Señor, tenemos que soportar. Si tenemos el llamado de Dios, vamos a soportar todo lo que venga en nuestra contra. Porque los árboles que plantó Jehová y sus raíces están profundas y nadie los mueve con nada. Te invito a una comida. Gracias, tengo que prepararme. Te invito a ir a aquel pueblo con gastos pagados. Muchísimas gracias. Aquí tengo todos los pueblos aquí en mi mente. ¿Para qué tengo que ir a cansarme? No, aquí estoy bien, en mi casa. Agustito, Agustito. Gloria al Señor, hermano. Entonces, amados hermanos, vemos que la palmera, gloria al Señor, se profundizan. Es por eso que nadie las mueve con nada. Son árboles de responsabilidad. Y Dios quiere que usted y yo tengamos responsabilidad en su obra. Que esto no es un juguete. Que esto es caso de vida o de muerte. La palmera tiene responsabilidad. Tiene mucha responsabilidad. Y tienen mucho amor a su obra. Y han decidido ofrecer sus vidas a una entrega total a Dios. Gloria al Señor. ¿Cuántos quieren ser palmeras? Qué poquitos, ¿verdad? Qué poquitos. Por eso los engañan. Por eso los engañan. Predicadores mentirosos. Y tú dices, Dios está aquí, hermano. No, está el diablo. No es Dios. Así que alerta como la palmera. Porque no todo lo que brilla es oro. Y no todo lo que vuela es paloma. Gloria al Señor. Y como nunca están descuidadas las palmeras, nunca están descuidadas porque han entregado sus vidas por completo a Dios. Vienen ciclones fuertes y huracanes que la sacuden y la doblan hasta tocar la arena o el suelo, pero no se quebran, ni se dan por vencidas, ni tampoco dicen, me quiero morir. ¿De cuántos cristianos hay así? No sienten el airecito del guante, allá caen noqueados. Tremendos cristianos. La palmera es fuerte. La palmera soporta. Y después que pasa la tempestad o la tormenta, la palmera de tallo delgado, de 30 metros de altura, que quedó doblada
poco a poco vuelve a tomar su estado original. Se endereza, gloria al Señor. Se endereza la palmera como si no hubiera pasado nada. ¿Por qué no fue derribada? Esa es la pregunta. ¿Por qué no fue derribada? Porque sus raíces fueron profundizadas verticalmente hacia abajo, no horizontal. Porque sus raíces estaban bien profundas verticalmente hasta llegar a los 6 metros. 6 metros, imagínense. Yo no llego ni a 2 metros. Imagínense. 3 veces son 3,5 o más de mi altura. Mire qué altas, qué raíces tan profundas, hermano. Gloria al Señor. Así que son 6 metros de profundidad. La mayoría de los árboles de raíces horizontales se cayeron con este ataque, y la palmera no, sino se sacudió y dijo: aquí no ha pasado nada, que siga la fiesta. ¡Aleluya! Vean, amados hermanos, qué hermoso, y Dios quiere que estemos en fiesta con Jesús, porque al cielo queremos ir. ¿Cuántos dicen amén? Gloria al Señor. La palmera nunca descansa de penetrar sus raíces hasta encontrar en las profundidades de la tierra una roca. Eso es lo que anda buscando las raíces de la palmera, una roca. Y ya que llega a la roca, lucha y se esfuerza para que sus raíces penetren en la roca. Porque en esa roca hay agua. Allí está la fuente. Ahí está la fuente donde ella, venga lo que venga, ya tiene el alimento en la roca. Y ese alimento nosotros lo ocupamos. Ese alimento se llama Jesucristo. Gloria al Señor. Y a ella no le gusta porque a ella no le gusta depender de nadie. Y así debemos de ser nosotros, como las palmeras. No están atenidas a nadie. ¿Y cuánto cristiano hay? Oiga, le están dando un precio justo y aún oran para que se lo regalen. Dios mío, ¿qué es eso? Si nosotros somos palmeras y somos cedros, ¿sabes qué? Nosotros somos súper bendecidos. Gloria al Señor. Así que, amados hermanos, nosotros debemos de hacer lo mismo, profundizarnos para encontrar el agua que está en la roca. Y esa roca es Cristo el Señor. Esta es la única manera de saciarnos para no tener sed jamás. Cristo la roca nos dice en San Juan 4:14: mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. ¿Y qué es lo que hace la palmera? Se quiere saciar del agua de la roca, y la palabra dice que no tendrá sed jamás. Amén. Sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Gloria al Señor. Qué hermoso ejemplo nos da Dios, que tenemos que ser palmeras, que tenemos que ser cedros del Líbano, no de otro lugar, sino tiene que ser del Líbano. Gloria al Señor. Ahora la vida de la palmera es de 100 hasta 200 años. Y hemos dicho que tenemos que ser pacientes como las palmeras y los cedros
del Líbano, porque la palmera en Asia, porque la Biblia tiene pensamiento oriental. La Biblia tiene un sabor oriental. Y allá dice la palabra de Dios que la palmera florece a los 70 años. Apenas va floreciendo. ¿Y cuánto cristiano desesperado que ya se quiere sentir en las alturas? Por eso fracasan. Todo tiene que ser dado por Dios. Amén. Y luego le dicen a usted, no hermano, a como me lo dijeron a mí, váyase y prepárese en la escuela bíblica. No, señor, ahí me iban a echar a perder. Me iban a echar a perder porque lo que yo traigo es original, no es copiado por nadie, ni de nadie. Así de que, gloria al Señor, así lo quiso Dios y así lo estamos dejando, que Él trabaje en nuestras vidas. Entonces tenemos que ser pacientes como las palmeras y como los cedros. Porque la palmera en Asia a los 70 años florece. Todo depende del lugar donde fue plantada para que florezca la palmera. Todo depende del clima, todo depende del suelo, todo depende de la insolación que reciba. Nos dice que fueron traídas de Asia palmeras para Brasil y plantados en Río de Janeiro y florecieron a los 50 años, 20 años menos que allá, hermano, que en Asia. A los 50 años florecieron. El significado de florecer es prosperar. Cuando usted florece, ¿qué es lo que viene? Va a dar fruto. Amén. Por eso florecer significa prosperar, crecer en riqueza. Y cuando usted tiene frutos, de ahí viene su dinero. Amén. De ahí viene la gracia divina. Entonces, la palabra florecer es prosperar, crecer en riqueza y en reputación. Su manera de ser tiene que cambiar, hermano. Tiene que cambiar, hermana. No se quede enana espiritual. El significado hebreo de florecer se refiere a una persona que está creciendo a pasos agigantados, sin importar cuál sea la oposición. No importa que la gente desee mal contra ti. Lo que Dios te dio, nadie te lo quita. Es para ti. Para ti, no para otro. Así te quieran destruir. ¿Cuántas personas poderosas en la tierra no han querido destruir nuestros negocios? ¿Cuántas personas aún de Texas se vinieron para querer aplastarnos? Pero el Señor los derrotó. Aleluya. Los pusimos en ayuno y en oración. Así como vinieron, así también se fueron. Porque la Biblia dice en el Antiguo Testamento que nuestros enemigos vendrán contra nosotros por un camino y por 7 caminos huirán de delante de nosotros. Hermanos, sed palmeras, sed cedros del Líbano. Gloria al Señor. Así, amados hermanos, vemos que la palabra hebrea florecer se refiere a una persona que está creciendo a pasos agigantados, sin importar cuál sea la situación que está en ese momento. Ahora, mi pregunta es para ustedes: ¿qué clase de árbol es usted? ¿Qué clase de árbol es usted?
¿De los que tienen sus raíces verticales o de los que tienen sus raíces horizontales? Los que tienen raíces verticales, esos son los que fueron plantados por Jehová, por Dios. Gloria a Dios. Y los que tienen raíces horizontales son los que andan siguiendo al hombre, no andan siguiendo a Dios, Amén. sino andan siguiendo lo que nos conviene. Así que, amados hermanos, vemos de qué fuente de agua se alimenta usted. ¿Del agua pura de la roca o del agua contaminada que usted anda escuchando a cualquiera que no sabe distinguir a quién escucha? Es por eso que no tienes discernimiento, porque oyes palabra contaminada, no tienes revelación y andan escuchando a tantos predicadores en igual de ser palmera que no descansa de estar profundizándose en las cosas de Dios. Esa es la palmera. Gloria al Señor. Y les podía preguntar, ¿cuántos quieren ser palmera? Profundícese en Dios y usted no sea juguete de nadie. Usted sea un árbol que sus raíces están hacia abajo. No sea un árbol de raíces horizontal que con cualquier viento se desanima. No sea un cristiano macetero que cualquiera se lo lleva. No, Señor. Tenemos que ser palmeras y tenemos que ser cedros del Líbano. Gloria al Señor. Parece como que oí que se tragaron un gato en reversa. Gloria al Señor. Entonces, es por eso que no hay discernimiento. Oyen a cualquiera que tienen agua contaminada. Por eso no son como la palmera. Esta clase de cristianos que tienen sus raíces horizontales son como los celulares prepagados. Son celulares prepagados que si no pagan el fin de mes se los desconectan. ¿Por qué son esta clase de cristianos celulares prepagados? Porque estos cristianos andan desconectados con la obra de Dios. No le importa la obra de Dios. Andan desconectados con el Espíritu Santo. No oyen la voz del Espíritu Santo. Andan desconectados con el Señor Jesús. Cuando el Señor nos habla muy claramente, el amar a Jesucristo es obedecerle en todo. Porque si tú le obedeces en todo, entonces Él es tu Señor, que significa tu amo, tu dueño y tu todo. Y nadie te mueve cuando tú amas al Señor Jesús. Esta clase de cristianos están desconectados con la obra, desconectados con el Espíritu Santo, desconectados con el Señor Jesús, desconectados con el pastor, buscando a otro desconectado para que los aconseje. ¿Ven? ¿Se da cuenta? Y así está el pueblo de Dios, buscando a gente desconectada, que anden caminando igualito que ellos, para que le aconseje lo mismo que ellos piensan. Tanto desconectado está el que aconseja como aquel que recibe el consejo. Son celulares prepagados. Gloria al Señor. Entonces vemos, amados hermanos, y lo que necesitamos los cristianos es ser como la palmera, de profundizar sus raíces hasta llegar a la roca y luchar y esforzarse para que sus raíces penetren en la roca y seas alimentado de la fuente de agua que sale para vida eterna. Y esa fuente que salta para vida eterna es
Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. Gloria a Dios. Él es la roca de nuestra salvación. Gloria al Señor. Y nosotros tenemos que seguir. La palmera refleja el crecimiento que tiene por dentro. La palmera es sincera. La palmera es humilde. Y refleja lo que tiene por dentro. La palmera no es ningún hipócrita, que aunque esté mal, dice que está bien. No, Señor. La palmera refleja el crecimiento que tiene por dentro. ¿En qué lo refleja, pastor? En que no es delicadita. ¿Cuántos cristianos delicaditos hay? Montonón, hermano. Con ganas de decirle, ¿de dónde eres, hermano? Para ir a traer una trocada. ¡Qué tremendo! Gloria al Señor. Porque son delicados. ¿Por qué son delicados? Porque son árboles de raíces horizontales que van siguiendo la corriente del mundo, que van siguiendo la corriente de los hombres y no a Dios. Aleluya. Gloria al Señor. Ya ver, estamos encontrando algo lindo en la palmera. Así que, amados hermanos, ella refleja lo que es por dentro, que no es delicadita, sino sabe soportar todo lo que venga. Todo lo que venga. ¿Por qué sabe soportar todo lo que venga? Porque está preparada. Porque ella siempre está concentrada estudiando. Ella siempre se está profundizando más en el conocimiento de Dios. Nos refleja la palmera de qué está hecha y para qué fue hecha también. Amén. De que nadie la quiebra y nadie la oprime. Así que los árboles de raíces horizontales no se parecen en nada a la palmera. Además de eso, la palmera, ella sobresale sobre los demás árboles. Se distingue, se destaca mejor que los otros árboles. Porque esta no anda a ver quién te ayuda. A ver quién, de dónde saco esto. Un cristiano verdadero no anda, amados hermanos, diciendo, ¿y cómo lo voy a hacer? No anda pensando en dinero. Tengo 37 o 38 años de ser cristiano y yo no cobro para ser el pastor de la iglesia La Nueva Unción. Gloria a Dios. Por eso hemos tenido éxito. Aleluya. Porque a mí no me gusta estar atenido a nadie. Porque los cristianos de árboles, de raíces horizontales, trabajan para el diablo. Dice, pues hoy no doy para que se le quite al bocón del pastor. Aleluya. Pues no dé, usted se pierde la bendición. Amén. Gloria al Señor. ¿Por qué se pierde la bendición? Porque no está cumpliendo con la palabra de Dios que es el agua de vida. Amén. Así que, amados hermanos, tenemos que ser como la palmera. Y los demás árboles no se parecen a ella. Además de eso, la palmera sirve para más de 200 usos médicos. ¿Qué nos quiere dar a entender Dios? Dios nos dice que nosotros, que luchamos por ser palmeras, que luchamos por ser cedros, Dios nos dice que nosotros somos útiles para más de 200 usos. Y somos útiles para reflejar a Cristo, tanto por dentro como por fuera. Amén. Él nunca dejará
de ser nuestro Señor y Salvador. Alabado sea Dios. Pero el hombre se pone limitaciones. Nosotros no tenemos que limitar a Dios. Tú no pongas limitaciones. Que la palmera da sus mejores frutos en su vejez. De los 80 años para arriba es el mejor fruto de la palmera. ¡Qué tremendo, qué lindo, hermano! Y muchas veces viene una persona mayor. No, pues el pastor ya está viejito, hermano. Viejo en los cerros. No me ve chavalón. No, pues gloria al Señor. Ahí estamos apenas haciendo pininos en la vida. Gloria al Señor. Ahora, la rama de la palma es un símbolo de victoria. La rama de la palma es un símbolo de triunfo, símbolo de paz y símbolo de vida eterna. Gloria al Señor. ¿Cuántos quieren ser palmeras? Gloria al Señor. En el antiguo Egipto representaba inmortalidad. También era otorgada a los atletas victoriosos en la antigua Grecia. En la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén se agitaron las ramas de palmas para representar la victoria de los mártires, de todos los profetas, de todos aquellos que fueron mártires por servir a Dios. Esa fue la victoria. Por eso agitaban las palmas, porque era representar la victoria de los mártires o la victoria del Espíritu sobre la carne. Eso es lo que significaba. Por eso le recibieron de esa manera a nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Entremos a ver que la Biblia nos dice: crecerán como cedro en el Líbano. Amén. ¡Wow! ¡Qué cosa tan más linda! Los cedros en el Líbano viven en las alturas de los 1200 a los 2000 metros de altura. ¿Y qué nos pide Dios? Dios nos dice en Isaías que los cielos son más altos que la tierra y que sus caminos son más altos que los nuestros. Amén. Y nuestros pensamientos son bajos. Los pensamientos de Dios se encuentran en las alturas. Es por eso que el cedro vive en las alturas. Gloria al Señor. Vive en las alturas. En las escrituras representan el sentido figurado, la dignidad real. El cedro, la madera de cedro, fue cotizada, fue algo que aprobada por toda la humanidad. Por toda la humanidad. Por eso el sentido figurado representa dignidad real, la gran altura y la gran fuerza. El cedro nos enseña a tener gran paciencia, porque su crecimiento es muy lento. Es muy lento. Que para crecer pasadito de 1 metro necesita 10 años. Para crecer cerca de 2 metros necesita 20 años. Entonces el cedro nos enseña a que seamos pacientes. Amén. Pacientes. ¿Y saben por qué son lentos para crecer? Agárrense. Y si no se tomó su píldora, tómesela. ¿Saben por qué son lentos para crecer? Porque lo que crecen para arriba es el mismo crecimiento que tienen sus raíces para abajo. ¿Sí? Por eso va lento. Y esto representa al Señor Jesucristo. El cedro
es un símbolo de Jesucristo. Jesucristo fue a las profundidades de la tierra, amados hermanos, y Jesucristo resucitó de entre los muertos y ascendió a los cielos. Tanto bajó como subió el Señor Jesús. Gloria al Señor. Si no dice amén, le traigo un mariachi mundano para que se alegre. Gloria al Señor. Los cedros del Líbano pueden llegar a crecer de 25 a 50 metros de altura. Imagínense, si el cedro mide 50 metros, tiene 50 metros de raíz para abajo. ¿Quién lo mueve? ¿Quién lo arranca? ¿Quién lo sacude? Nadie. Nadie. Es considerado como árboles incorruptibles, que no se corrompen, que nadie los puede corromper. Siempre están firmes como una cualidad de su naturaleza, porque en su interior es como el oro, que guarda sus propiedades de nobleza, pureza y riqueza, en la cual los cedros son símbolos de la eternidad. Significan eternidad. ¿Y quién es el eterno? Jesucristo. Es símbolo de eternidad. Aún los chinos le llaman el árbol del amor no desconfiable. Nadie desconfía de la pureza, de la calidad que tiene la madera de cedro. Es algo lindo, precioso. ¿Cuántos quieren ser cedros? Pero no de Tacuchamona, no, cedros del Líbano. Gloria al Señor. Así, amados hermanos, vemos de que son símbolos de eternidad. Y vemos que los chinos le llaman el árbol del amor no desconfiable. Y en el antiguo Egipto llegaron a pensar que por medio del cedro podían escapar de la muerte. Fíjense, no andaban mal hablando en términos bíblicos, porque el cedro simboliza a Jesucristo. Y por medio de Jesucristo, que es el cedro del Líbano, nosotros vivimos para siempre. Gloria al Señor. Si no se siente bien, vaya que le pasen por la vena. Gloria al Señor. Entonces, es lo que pensaban los egipcios, de que podían escapar de la muerte, usando su madera excelente e incorruptible para construir ataúdes y barcos y hasta amuletos hacían los egipcios de la madera del cedro, porque el cedro es símbolo de inmortalidad. ¿Y qué es mi Señor? Inmortal. Amén. Él es inmortal. Jesús Cristo es inmortal. El cedro es símbolo de inmortalidad, de perdurabilidad, de dignidad, de fuerza y vigor, símbolo de la eternidad, así como el Señor Jesucristo, que Él vive en una eternidad. Amén. Gloria al Señor, hermano. Qué bonito. Por esa razón Dios quiere que seamos como los cedros del Líbano, no de otro lugar, porque desde el principio Dios nos creó inmortales. Usted y yo fuimos creados inmortales para no morir nunca. Y cuando nosotros somos como cedros, no vamos a morir nunca. Nos iremos de este mundo, pero vamos a vivir por la eternidad con nuestro Dios. Amén. Gloria al Señor. Porque desde el principio Dios nos crió inmortales y Él quiere que imitemos al cedro del Líbano, que no perdamos las cualidades que Él nos ha dado
porque el cedro no se pudre. El cedro nunca deja de ser lo que es. Y nosotros nunca debemos de dejar de ser lo que somos. Nos llamamos cristianos. Aquí, en Estados Unidos, en la China, y en Japón, y aún en México. Amén. Somos cristianos. No debemos de cambiar. No. El cedro nunca deja de ser lo que es, porque fue plantado por Dios mismo en la tierra para que se destacara de los demás árboles. Y el Señor Jesús fue plantado por Dios Padre en la tierra. Aleluya. Vea usted, qué tremendo, qué lindo. Qué enseñanza nos da Dios, hermanos, para que nosotros hagamos lo mismo, de distinguirnos de aquellos plantados por el hombre. El cedro, cuando es adulto, es un gran guerrero y sabe quién es, y sabe quién es y de qué está hecho, que bajo ninguna circunstancia se rinde ante nadie. Si usted es cristiano palmera o cristiano cedro, no se tiene que rendir ante a nadie. ¡Ay! Que quieren hacer lo que se les da la gana en la casa de Dios. No, Señor. Aquí reina Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Aquí reina el Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya. ¡Ay! Que voy a dejar de dar. Usted mismo se está castigando. El Señor Jesús le dijo a San Pablo, cuando se llamaba Saulo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Por qué me quieres dañar? No le estás haciendo daño al pastor, te estás lastimando tú mismo. Gloria a Dios. Así que el cedro no se rinde ante nadie, que en los inviernos fríos soporta temperaturas hasta 30 grados bajo cero. También soporta las cargas pesadas de la nieve, porque es un árbol fuerte. Amén. Es un árbol que da mucha sombra. Allí vienen las aves y hacen su nido. Allí vienen muchas animales a refugiarse a la sombra del cedro. Aleluya. ¡Qué tremendo, amados hermanos! Y vemos, amados hermanos, de que soporta, sabe soportar. ¿Por qué? Porque sus raíces están profundas. ¿Por qué sabe soportar? Porque es paciente. Él no hace las cosas alocados. No, él piensa, medita y ejecuta. Gloria al Señor. Y Dios nos dice, así tienen que ser todos mis hijos. Yo les he dicho a mi pueblo que todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Si tú has nacido de Dios, Dios te está hablando a ti como cedro que eres. Gloria al Señor. También nos dice que actualmente han encontrado en el Líbano cedros que tienen 7,000 años de existencia, o sea, 5,000 años antes de Jesucristo, y todavía viven. Aunque los escritores antiguos, ellos escribieron que los cedros tienen una duración de 2,000 años. Oye, 2,000 años son muchos. Amén. Pero hay que creer en lo actual, en lo que acaba de ver la noticia de último momento, porque eso es lo que importa. Aleluya. La madera de cedro nunca pierde su olor. Por eso tenemos que ser cedro, oler bien en donde quiera que vayamos. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. La madera de cedro nunca pierde su olor, y por su savia y resina
la usaban para preservar las cosas que más apreciaban en aquellos tiempos. Y por la savia y la resina no hay plaga que la pueda destruir. A nosotros, si somos cedros, nadie nos puede destruir. Gloria a Dios. Nadie, porque la mano de Dios está con nosotros y porque estamos bien enraizados en la roca que es nuestro Señor Jesucristo. Alabado sea Dios. Porque la savia y la resina repelen a toda cosa que la quiera dañar. No hay termita, no hay gusano que la quiera destruir, sino huyen de la madera de cedro. Aún la víbora huye del olor del cedro. Esto nos da a entender que su olor es un repelente al mal. Por eso tenemos que ser como cedros. Gloria al Señor. Aleluya. Ahora podemos preguntar, ¿qué olor tienes tú, hermano? ¿Qué olor tienes? ¿A cedro o a cualquier árbol ahí que le va siguiendo la corriente a todos? ¿Hueles a vida o hueles a muerte? Porque si eres cristianito del montón, hueles a muerte. Tienes que ser un árbol plantado por Jehová de los ejércitos. Sí, porque si eres plantado por Dios, tú eres fuerte. Tú le has creído a Dios. Y tú actúas no de acuerdo al hombre, sino de acuerdo a Dios. Los cedros son árboles que Dios plantó en este mundo. Y los cedros son símbolos de Jesucristo. Jesucristo es eterno y los cedros simbolizan la eternidad. Los cedros son símbolos de Jesucristo porque el Señor bajó hasta las profundidades de la tierra, al mismo corazón de la tierra llamado infierno, y resucitó y subió a las alturas, así como el cedro. Y vemos, amados hermanos, que tenemos que observar esto. Usted que ha leído el Antiguo Testamento, la palabra de Dios nos dice, y la pregunta que podíamos hacer es, ¿por qué la casa de Jehová fue hecha de cedros del Líbano? No de otra madera, cedro del Líbano. ¿Por qué fue hecha de cedro del Líbano? Porque Dios no habita en algo que no sea eterno. Vea, es por eso que Dios trabajó en nosotros. Para quitar la naturaleza diabólica en nosotros, para hacernos eternos, para que fuéramos cedros. Gloria al Señor. Y vemos, amados hermanos, que Dios no habita en algo también hecho de manos. Dios no habita en algo hecho de manos. ¿Qué dice la Biblia? Que el Señor a los suyos vino y los suyos no lo recibieron, pero a todos aquellos que le recibieron le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, y que no fueron engendrados por carne ni sangre ni por voluntad humana, sino fuimos engendrados por Dios. Gloria al Señor. Entonces, amados hermanos, Dios no habita en algo hecho de manos humanas, y nos pide que tenemos que ser como los cedros para poder morar Él en nosotros. Aleluya. Por eso, amados hermanos, Dios mora en nosotros, y para lograrlo tuvimos que nacer de nuevo, para
que Dios more en lo eterno y para que Dios more en lo inmortal. Amén. Porque ya que aceptamos a Cristo, hablando en términos bíblicos, somos inmortales. Amén. Nunca vamos a morir. Vamos a vivir eternamente. Aleluya. Nos desaparecemos de este mundo porque nos desagradó. Mundo cochino y miserable que solamente nos ofrece pudrición. Todo se pudre. Aleluya. Y Dios, gloria al Señor, nos ofreció el cielo. Gloria al Señor, para que fuéramos eternos, para que seamos inmortales, porque nosotros somos, dice la Biblia, templo o la casa del Espíritu Santo, por ser como cedros del Líbano. Los cedros simbolizan fe. Los cedros también simbolizan fe. Y la fe no crece de la noche a la mañana. Su crecimiento es lentamente como el cedro. Se necesita años y años y muchos años para ser como el cedro, para que nuestra fe crezca a tal magnitud de desafiar todo aquel que se oponga a Dios. Gloria al Señor. ¿Y quién se va a oponer a Dios? Satanás. A ese vamos a desafiar. Aleluya. Así que vemos, amados hermanos, de que necesitamos ser como el cedro para que nadie nos mueva, para que nadie nos dañe y para siempre oler bien a olor fragante del Espíritu Santo. Ahora, la pregunta sería, ¿por qué tiene que ser el cedro del Líbano? La palabra Líbano viene de la palabra hebrea Lebanón, que significa blanco. Entonces, Líbano significa blanco, porque la mayor parte del año está cubierta de nieve. Todos los montes están cubiertos de nieve la mayor parte del año. Y esto significa que Dios está llamando a su iglesia desde las alturas del Líbano, o sea, de los montes, en su blancura y en su pureza. El blanco significa blancura y pureza. Amén. Ahora, ¿por qué Dios llama del Líbano? Porque Líbano es el símbolo de todos los países del mundo entero. Aleluya. Y Dios nos dice, ven de América, vengan de América a recibir a Jesucristo. Vengan de Centroamérica a recibir su Salvador. Ven de Sudamérica, vengan de todos lados, vengan de la parte hebrea de Israel, desde Líbano, que significa también parte pagana. De ahí está llamando Dios a Israel, porque a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Entonces vemos de que Dios nos está llamando del blanco, que significa Líbano, y dice, vengan de todas partes, vengan también al Líbano, a la blancura de la parte hebrea de Israel, vengan de la parte pagana del Líbano, vengan a conocer al verdadero cedro del Líbano, que es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén, Que el amén. Señor le siga bendiciendo. Aleluya. Gracias, Señor. Gloria a su nombre.